生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 451 al 455. Finalmente, llegaron las fiestas navideñas en medio de la expectación de todos, y este invierno fue particularmente animado. ¿No tienen frío? Desde la ventana del salón, William observaba a los estudiantes del Instituto de Magia volar alrededor del castillo en escobas con sus finos uniformes dorados, a pesar del clima nevado, y mientras comía olla caliente, no pudo evitar hacer un comentario. Pero su residencia está en el cielo, probablemente no haya otra opción. Cedric murmuró mientras se metía en la boca un trozo de carne envuelto en aceite picante. Estaba leyendo seriamente un libro, Danza de Etiqueta de Magos. Según el chico, como bailarín principal en Nochebuena, definitivamente no quería pisarle los pies a Cho-chan como si fueran patas de cerdo esa noche. Como mínimo, podrían vestirse un poco mejor. Bueno, en fin, esos isleños valoran más el estilo que el abrigo. Mientras William bromeaba con Cedric, rechazó la invitación a bailar de una chica de Beaux Batons. No muy lejos, un grupo de jóvenes brujas lanzó un sonido lleno de regocijo ante la desgracia ajena y dio la bienvenida a este nuevo perdedor. Eres muy popular. Cedric comentó con tristeza, tras haber sido atraído a mirar. Me aseguraré de contarle a Cho-chan exactamente lo que dijiste, especialmente con ese tono resentido y a la vez celoso. William asintió con calma y respondió tranquilamente, y al notar que la gente a su alrededor parecía hacer fila para preguntarle, especialmente cuando vio a varios chicos, finalmente no pudo quedarse quieto más. No, realmente no pensaba salir del armario. Señor William, ¿puedo ser su pareja de baile? Sin embargo, se produjo otra pregunta, y cuando William se giró impacientemente para negarse, se encontró con la cara de la chica, que sonreía con picardía. Por supuesto. Tras un instante de sorpresa, William respondió con suavidad. Finalmente, la multitud se dispersó. Ay, he oído muchos corazones rotos, señor, de verdad que es usted muy popular. Hermione se sentó lentamente junto a William, haciendo pucheros. Se lo había preguntado en privado con antelación, sin esperar que la cosa se complicara tanto después. Incluso cuando se dice que hay un socio, siguen acercándose y preguntando. ¿Y qué pasaba con esos tipos? Eres muy popular, señor. La voz sarcástica de Cedric se escuchó mientras miraba a William, con una sonrisa en los ojos. Dije que eran celos, pero ella dijo que no, tonterías. ¿De qué estás hablando? William interrumpió el tono sarcástico del chico y preguntó. Estoy muy dolida. Cedric fingió frotarse los ojos con aire de estar profundamente herido, y luego realmente comenzó a llorar, no por sus excelentes dotes de actuación, sino porque accidentalmente se frotó chile en los ojos, lo que hizo que se le enrojecieran mientras aullaba. Ustedes tienen una relación estupenda. Hermione cogió el cuenco y los palillos, observando con avidez la albóndiga que acababa de hundirse en la base de aceite picante. Chirrido Kabuda salió del bolsillo de William. William ni siquiera sabía cuándo había regresado, dándose cuenta de que no había aparecido en un tiempo, ni Flair se subió a la mesa, girando su trasero regordete hacia la olla caliente que había detrás, frotándose los ojos y afirmándose por un momento. De vuelta de buscar comida, William se pellizcó el bolsillo y, como era de esperar, sacó 2 frascos de pociones preparadas por Snape. Aunque no había mencionado la orden, este pequeño no había olvidado sus orígenes. Oye, Hermione, de repente me he dado cuenta de, tus dientes. Tras recuperar la vista, Cedric señaló su boca y preguntó con curiosidad. Llevo mucho tiempo archivándolos. Creo que nunca te lo conté, mis padres son dentistas. En términos muggles, son médicos que se especializan en dientes. Hermione hizo un gesto, explicando. Es difícil hacer entender estas cosas a un mago de sangre pura, pero afortunadamente, la comprensión de Cedric no era mala.
siempre quisieron que usara aparatos para corregir mi dentadura, pero, para ser honesta, es muy lento, así que usé un poco de magia. ¿Qué tal me quedan, señor? La chica sonrió con picardía, mostrando a William una hilera de dientes limpios y perfectos. Muy bien, me lo preguntaste durante el verano. William asintió. Lo hice. El rostro de Hermione se sonrojó un poco. Vale, creo que lo entiendo. Cedric asintió, sin comprender del todo, y luego cambió de tema. Oh, Hermione, sobre la tableta, tu investigación, señor, sabes, estamos haciendo esto, no es realmente hacer trampa, ¿verdad? Se llama cooperación, como mínimo, no dije nada, ¿verdad? Dijo William con expresión de desconcierto. Solo preguntaba, solo preguntaba. Cedric parpadeó, y al ver la sonrisa en el fondo de los ojos de William, pareció darse cuenta de repente. Por cierto, no hay ninguna sesión informativa esta vez. ¿De verdad quieres saberlo? William lo miró. Por supuesto. Por supuesto. Al percibir una oportunidad, Cedric asintió con entusiasmo. Entonces te diré. El contenido de la tableta no tiene nada que ver con las reglas de la competición, solo son algunos métodos para ayudarte a sobrevivir más tiempo en el evento. William aturdió lentamente a Kabuda y luego continuó registrando el bolsillo de Niffler. En cuanto a los demás, el lugar de la competición es el bosque prohibido. En ese momento, haremos una limpieza sencilla para asegurarnos de que no haya criaturas peligrosas como acromántulas o dragones de fuego. En cuanto al contenido de la competición, es una batalla campal, batalla campal. Al oír esto, ambos lo repitieron inconscientemente. Sí, una batalla campal, William asintió, ustedes corran, yo cazo. Interrogación de cierre. ¿Quieres decir que tenemos que encontrar el tesoro en el bosque prohibido mientras el señor William nos persigue? En la sala común de Gryffindor, Harry abrió mucho los ojos, mirando con incredulidad a Hermione, que hablaba con tanta seguridad. No pudo evitar tragar saliva con dificultad. Eso no es cierto, ¿verdad? Suplicó, como si esperara que esto pudiera cambiar la inevitable realidad. Por desgracia, la única respuesta que obtuvo en realidad fue que Hermione negó con la cabeza con indiferencia. Estamos condenados. La expresión de Harry pasó del miedo a la indiferencia mientras contemplaba el techo rojo y dorado, hablando en un tono tranquilo. ¿De verdad da tanto miedo? Al ver a Neville, Hermione, e incluso a Ginny con cara de preocupación tras escuchar la noticia, Ron finalmente no pudo evitar preguntar. Probablemente era el único a su alrededor que no tenía una idea clara de la destreza de William, incluso Ginny había practicado con William en la última sesión del club de duelos. Si eso se puede considerar un entrenamiento, Ginny ni siquiera vio con claridad los movimientos de William la primera vez. Fue solo en las sesiones posteriores, cuando él bajó el ritmo, que se dio cuenta de la diferencia de habilidad. No sintió ninguna disminución en su poder mágico. William simplemente practicó con ella el hechizo de desarme más básico. Incluso sintió que el poder de su hechizo de desarme no era tan fuerte como el de ella, pero el resultado fue claramente su derrota. Incluso con un hechizo de desarme débil, no pudo hacerle frente en absoluto. Sin embargo, en esta ocasión, William no implementó un estilo de enseñanza represivo y, en cambio, permitió que los estudiantes de primer año sintieran su propio progreso. Pero esto enfureció a los estudiantes mayores, liderados por Cedric, quienes lamentaron lo difíciles que habían sido sus días anteriormente. No lo entiendes, Ron. Piensa que en la siguiente prueba Harry está siendo perseguido por quien tú sabes. Ginny suspiró con impotencia al decir esto. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Esto finalmente hizo que Ron comprendiera. Para los niños que crecieron en la última década, el nombre Voldemort tenía un efecto decididamente escalofriante. ¿Qué deberíamos hacer? Harry preguntó instintivamente. En realidad no es tan grave. El jefe no les dejará un punto muerto y promete no favorecer ni atacar a nadie. Hermione reflexionó, sacando la pizarra que tenía. Dijo que, siempre y cuando puedas descifrar el secreto de esta pizarra, cualquier persona con pensamiento normal puede lograr un buen resultado.
Y aunque la siguiente tarea es una batalla individual, en realidad se permiten alianzas, e incluso puedes unirte a todos los campeones para contraatacar a Señor. Vale, hagamos como si nunca hubiera sacado el tema. Al captar la mirada de Harry, Hermione negó con la cabeza con impotencia y siguió concentrándose en la pizarra que tenía en las manos, intentando descifrar el significado de las líneas azul claro. Tal vez, realmente podríamos. Neville sacó unas judías de su bolsillo, pero los demás vetaron la sugerencia casi de inmediato. Esta cosa definitivamente no puede con Señor, como mucho podría distraer al Niffler, chirrido. Kabuda apartó la cabeza de los brazos de Ginny, y la punta de su hocico rosado se enrojeció ligeramente por la irritación. Quizás podríamos hablar de la muerte de Harry después de Navidad. Finalmente, se rompió el silencio y Ron no pudo evitar proponer una sugerencia muy constructiva. Gran idea. Entonces todos asintieron en señal de acuerdo. Pronto llegó el día de Navidad. William se despertó por la voz repentina y sobrecogedora de Dobby. Entonces vio, bajo el árbol de Navidad en la esquina, montones y montones de regalos. William se incorporó, apartando a Norbert, que había estado durmiendo sobre su pecho. No era de extrañar que se hubiera sentido un poco sin aliento toda la noche. El pequeño bribón había recuperado gran parte de su tamaño y señor, lo desperté. Dobby se dio la vuelta y preguntó en voz baja y con cautela. Claro que no, estaba a punto de despertarme. William negó con la cabeza, sin querer aumentar la carga emocional ni el estrés del joven elfo. Parece que has recibido bastantes regalos este año. Sí, Dobby recibió muchos regalos de sus amigos. Al mencionar esto, la alegría se reflejó en el rostro del elfo, quien sacudió las orejas. Sobre todo, gracias, señor Richard. Me encanta este suéter de punto, me queda perfecto. Es tan calentito. El calor es bueno. William bostezó, despertándose por completo. Miró los regalos de Navidad apilados al borde de su cama y luego tomó la carta singular de entre ellos, la única sin adjunto. Sus ojos captaron inmediatamente el nombre del remitente. ¿Qué clase de travesura es esta?, preguntó William frunciendo el ceño mientras abría el sobre. Pensé que ibas a dormir un poco más. He descansado lo suficiente últimamente, me oxidaría si me quedara ahí más tiempo. Oh, ¿tienes tantos regalos? ¿Qué te dio Dumbledore? William, ya completamente vestido, entró en la sala de profesores, detrás de la clase de estudios mugles. La habitación había cambiado drásticamente con respecto a antes, con todo tipo de cosas aleatorias apiladas desordenadamente. Lo único que la hacía parecer una vivienda era la cama individual en la esquina, aunque también estaba cubierta de montones de piezas y armas de fuego. Grindelwald, vestido con ropa de trabajo, estaba sentado junto a la mesa, utilizando una lupa para estudiar las runas mágicas del cañón del arma. ¿Por qué lo preguntas? Sin darse la vuelta, Grindelwald cogió un cuchillo de trinchar y raspó con cuidado la pieza de metal que tenía en la mano. ¿Te interesa nuestra vida amorosa? En realidad no, ¿te ha contactado Voldemort últimamente? William se aclaró la garganta un par de veces y cambió de tema. La carta que había recibido era de Grindelwald. William no entendía por qué, a pesar de vivir a solo 2 pisos de distancia, Grindelwald insistía en enviar cartas. Más o menos, le di los planes del torneo que ustedes elaboraron, y él dijo que no piensa actuar. ¿Por qué? William tomó la nota de la mano de Grindelwald, pellizcando suavemente los bordes carbonizados hasta que se desmoronaron. Porque escuché que estás planeando una Battle Royale. Grindelwald frunció el ceño y pensó un momento, luego sus cejas se relajaron ligeramente. Entonces, ¿qué le has hecho exactamente a ese maníaco? Me parece que se altera un poco cada vez que oye tu nombre. Nada en especial. William rememoró el pasado por un momento y luego negó con la cabeza. ¿Qué hizo? Nada destacable, la verdad. Casi destrozó el alma de Voldemort una vez, estuvo a punto de capturarlo vivo otra vez y lo persiguió hasta un reino ilusorio para darle una paliza, no pudo soportarlo. Este tipo es demasiado frágil, ¿no? Claro, probablemente el tipo lo olvidó.
Un tal Tom, de 16 años, había regresado al cuerpo de Voldemort, y el sufrimiento que padeció, bueno, la experiencia de William en magia de almas en aquel entonces era bastante básica, y sus métodos eran bastante rudimentarios en algunas situaciones. En pocas palabras, William básicamente envolvió al pequeño Tom y lo metió en una licuadora, y luego le dio el jugo de manzana recién exprimido a Harry Potter. Desgarrar un alma en pedazos y convertirla en polvo no era, ni mucho menos, comparable en dolor. Así pues, ahora, cada vez que alguien mencionaba el nombre de William cerca de Voldemort, el profundo temor de Tom hacía que Voldemort perdiera la compostura. Voldemort estaba muy frustrado por esto. No se consideraba temeroso del maldito William, pero no había nada que pudiera hacer con respecto a su otra mitad. ¿Qué probabilidades hay de que te esté mintiendo? Tras reflexionar un momento, William frunció el ceño y reformuló la pregunta. No lo sé. No puedo comprender cómo piensa un loco, William, Grindelwald negó con la cabeza. No soy un loco. Realmente no veo la diferencia, William arqueó las cejas y murmuró en voz baja. Interrogación de cierre, quiero decir, aparte de esto, necesitabas que hiciera algo más. ¿Qué otra cosa? Así que, en realidad, podría haber escrito todo esto en la carta, señor inventor. Sí, pero aún así quería que hicieras un viaje, señor capitalista. Grindelwald se había acostumbrado a sonreír sin mostrar los dientes. Es difícil decir si esto tenía algo que ver con el hecho de que ahora le quedaban pocos dientes. Gracias por la poción de regeneración ósea, aunque no estoy seguro de que funcione en los dientes. Bueno, aquí tienes tu regalo de Navidad. Al ver que William se estaba irritando, abrió un cajón y sacó una caja. ¿Qué? Oh, una Glock, una pistola de plástico. William tomó la pequeña pistola negra, G-18, siempre tengo este impulso de volarle la pierna a alguien. Murmuró instintivamente, luego, al notar el interruptor junto al martillo, sus ojos se abrieron gradualmente. No, espera, esto es, vaya, la pusiste en automático. Grindelwald sonrió sin decir palabra, pero a juzgar por su expresión de satisfacción, disfrutó bastante del valor emocional que le transmitían las exclamaciones de William. Ratatatatatatatata guau. Al ver cómo la piedra que había conjurado se hacía añicos, William no pudo evitar exclamar de nuevo. Usar el modo automático con la maldición explosiva, esto es, espera, ¿no es esto simplemente munición de alto explosivo? No, en realidad, las balas también se pueden cargar con el amuleto reparador. Grindelwald se paró junto a William, tomó también una G-18 y apretó el gatillo, haciendo que la piedra que William acababa de romper volviera a su forma original. Usa tu imaginación, amigo mío. Impresionante. William guardó silencio por un momento y optó por levantar el pulgar. El tiempo transcurrió rápidamente hasta la noche, y el bullicioso vestíbulo estaba repleto de una multitud colorida. Tanta gente. William, ya vestido, bajó las escaleras y se ajustó el cuello de la camisa, que le quedaba un poco ajustado. Era un traje negro, sin adornos ni volantes exagerados, con una camisa interior de color azul pálido, el único color brillante que lucía además del azul de sus ojos. Se ve genial. Lupin se ajustó las gafas. Su atuendo era muy diferente al habitual. Un traje rojo oscuro, impecablemente confeccionado, y se había recortado la barba, cuyos pelos dorados se movían ligeramente con el aire frío. A su lado se encontraba una llamativa rubia con un vestido color burdeos, que combinaba a la perfección con Lupin. Remus, por fin te has casado, no es tarea fácil. William le dio una palmadita en el hombro a Lupin, con expresión de padre orgulloso. Buenas noches, señor Richard. La compañera de baile de Lupin parecía un poco nerviosa. William se detuvo a pensar, recordando su identidad. La subdirectora de Ilvermorny, quien, el tercer fin de semana después del inicio de clases, fue la segunda en levantarse cuando profesores de otras escuelas cuestionaron su condición de árbitro, y también la tercera en volar durante la posterior prueba de aptitud. ¿Cómo se llamaba? Auge, de repente, una explosión resonó sobre las cabezas de todos, pétalos rosas cayeron del techo y se posaron sobre cada persona.
Entonces, un chico con una túnica rosa brillante apareció en medio de la multitud, como si hubiera surgido de la nada, pero en realidad solo había usado un encantamiento de desilusión. En el bullicioso salón, nadie se daría cuenta si lo empujaban. Daniel. El chico no recibió aplausos, sino un grito de su tía. La compañera de baile de Lupin primero les dedicó una sonrisa de disculpa, luego tomó el voluminoso dobladillo de su vestido y se lanzó entre la multitud para sacar de allí al fanfarrón Daniel Stephens. William recordó su nombre, Tessa Stephens, tía del campeón de Ilvermorny. El alboroto provocado por Daniel terminó cuando su tía se lo llevó a rastras. William se quedó junto a Lupin, y los dos comenzaron a hablar de forma informal. Sirius llegó a Sudamérica anteayer. Dijo que planea hacer una travesía por la selva amazónica. Lupin miró hacia el techo. Entonces más le vale cambiarse el nombre a Ed Stafford y no traer su pelo consigo. William habló con calma, apartando la mirada de los ruidosos magos que lo rodeaban, y dirigiéndola hacia la escalera giratoria al otro lado del pasillo. Poco a poco, la multitud se fue haciendo cada vez más numerosa. Los estudiantes deambulaban, esperando a que abrieran las puertas del salón de baile a las 8. Muchos buscaban entre la multitud a sus respectivas parejas de baile. William pareció divisar a Cedric. El chico parecía algo nervioso, mientras una chica asiática lo consolaba con dulzura. Finalmente, a las 8:10, William presentía algo y alzó la vista. Una chica con un vestido lila bajaba las escaleras. Parecía haber notado también la mirada de William. Sus ojos se encontraron en el pasillo, y al instante siguiente, una encantadora sonrisa apareció en el rostro de la chica. Te queda genial, te sienta muy bien. William tomó la mano extendida de Hermione, observando a la chica frente a él. Probablemente se había arreglado el cabello. Los mechones castaños, normalmente desordenados, brillaban suaves y lustrosos bajo las luces, recogidos en un sofisticado moño en la nuca. Había atraído bastantes miradas por el camino. William notó que el cabello rubio platino de cierto alumno de cuarto año de Slytherin se veía algo pálido, aunque no pudo adivinar qué le había pasado por la cabeza al chico. Gracias. Solo sé que con este vestido me da miedo dar un paso. ¿Sabes cuántas veces me he repetido en silencio que no me cayera al bajar las escaleras? No fue hasta que se aferró al brazo de William que Hermione pareció finalmente exhalar un suspiro de alivio, charlando sin parar y rompiendo la nobleza que había mostrado hasta entonces. Las chicas de Gryffindor que la habían estado siguiendo también se dispersaron, cada una buscando a su propia pareja de baile. Hoy, las brujas que rodeaban a William eran muchas menos de lo habitual, probablemente porque todas tenían que atender a sus parejas de baile. Campeones y sus compañeros de baile, acérquense al frente en ese momento. Las puertas del salón de baile se abrieron y la voz de la profesora McGonagall resonó. Vestía una larga túnica roja de tartán, con su sombrero de mago puntiagudo aún sobre la cabeza, aunque el borde del sombrero estaba adornado con una guirnalda de cardos bastante fea. Hizo un gesto a los campeones para que se acercaran, y casi 20 personas emergieron de entre la multitud. Vamos. Harry le susurró algo a Ginny, quien asintió de inmediato y luego se puso de pie, alisando el bolsillo de su falda. Chirrido, chirrido. Un Niffler, aplastado con fuerza, luchó y pateó con disgusto. Pareces bastante tenso. Ginny vio a Cedric y a Cho-Chan caminando hacia ellos, haciendo fila frente a la profesora McGonagall. Oyó a Cedric hablarle en voz baja a Harry, aunque ella también podía oírlo, de hecho, se podía considerar un susurro. Tú no estás mucho mejor, Ced. Harry esbozó una leve mueca en la comisura de los labios. ¿Sabes cuál es el contenido de la siguiente tarea? Preguntó Cedric con expresión de dolor, sin negarlo. No podías sacar ese tema en un momento tan oportuno. El rostro de Harry también se ensombreció. Contenido de la tarea. Los dos se sobresaltaron un poco, como si hubieran olvidado que estaban rodeados de campeones. Fleur lo oyó claramente. Estaba sujetando el brazo de Roger Davis. Harry lo conocía como el capitán del equipo de Quidditch de Ravenclaw.
La mirada del chico estaba algo perdida, probablemente había olvidado por completo lo que estaba haciendo, con la mente puesta en la chica que tenía al lado. El terror de Bella ataca de nuevo. Harry evitó mirar con determinación, dejando a Cedric con la situación, ya que fue él quien la mencionó primero, una sartén antiadherente. La mirada del chico se dirigió a otra cosa, al ver a Kabuda posado en el hombro de Ginny, abrió mucho los ojos. ¿La vas a traer? No sé cuándo se coló. Ginny dijo con rostro preocupado, intentando atrapar a Kabuda, pero el escurridizo Niffler desplegó al máximo sus habilidades de evasión, esquivando su mano con precisión cada vez. Mientras Harry ayudaba a Ginny a atrapar al Niffler, los demás entraron al salón de baile y tomaron asiento. William y Hermione eligieron un lugar cerca de la mesa principal. Las 4 mesas de las casas habían sido retiradas y reemplazadas por casi un centenar de pequeñas mesas redondas iluminadas, cada una con capacidad para unas 10 personas. Solo falta la tela de plástico roja. William se sentó, dando golpecitos a la mesa de madera que tenía delante, con la sensación de haber regresado al campo, donde se estaba preparando un festín y la mesa pronto estaría cubierta de todo tipo de manitas de cerdo y pescado. ¿Qué? Hermione no oyó bien y preguntó en voz baja. No es nada. ¿Tienes frío? William se aclaró la garganta y cambió de tema. En realidad no, los campeones están a punto de entrar. Hermione parpadeó, sus pupilas marrones brillaban con destellos como la luz de las estrellas. Los campeones entraron en fila por la entrada del salón de baile, con Dumbledore aplaudiendo alegremente. A su lado, Ludo Bagman vestía una llamativa túnica violeta, con una gran estrella amarilla brillante en el pecho, y parecía el más emocionado de todos. Al otro lado de la mesa, el rostro de Barty Crouch carecía de sonrisas mientras fijaba su mirada en los campeones. Aunque Harry tenía la sensación de que el funcionario del Ministerio de Magia lo estaba mirando fijamente, cada vez que Harry volvía la mirada, el hombre desviaba convenientemente su mirada. Finalmente, los campeones llegaron al frente de la mesa principal sin incidentes. Harry suspiró aliviado, no tropezó, Ginny tampoco, y el Niffler, Kabuda había desaparecido. La última vez que Harry lo vio, estaba en la parte baja de la espalda de Fleur, Niffler aparentemente estudiando cómo desenganchar las cuentas gris plateadas del atuendo de Fleur. Harry echó un vistazo disimuladamente. Aquellas cuentas habían desaparecido, y también el Niffler. La mesa principal era la más grande, con varios asientos vacíos claramente reservados para los campeones y sus parejas de baile. Acosar. Harry oyó que alguien le llamaba e instintivamente se giró para encontrarse con Perky, vestido con un traje azul oscuro, que le saludaba con la mano. Fue entonces cuando Harry se percató de que Perky estaba sentado junto a Barty Crouch. Me han ascendido. Antes de que Harry pudiera sentarse, Perky no pudo evitar susurrar, aunque sus palabras parecían simplemente afirmar un hecho, su tono orgulloso tenía un inconfundible matiz de jactancia. Ahora soy el asistente personal del señor Crouch, y estaré destinado en el castillo a partir de ahora. Vaya, realmente decepcionante. Ginny se recogió la falda, con una sonrisa educada y fingida. Creí que acababas de conquistar la galaxia. Bueno, sus palabras no fueron nada educadas. Así que, señor Weasley, que nunca vuelve a casa después de un ascenso, ha terminado su tesis. La de los calderos. Si los calderos importados son demasiado delgados, apuesto a que el profesor Snape se volvería loco. Pero, ¿no es eso algo bueno? Harry no pudo evitar murmurar. Si Snape se vuelve loco, podría envenenar a Neville o a sí mismo. En fin, más le vale al viejo conservar la poca cordura que le queda. ¿Destinado al castillo? Eso es posible. Al ver a Perky algo desconcertado por los comentarios sarcásticos de Ginny, Harry cambió rápidamente de tema. Siempre ha sido así, ¿no lo sabías? Perky parpadeó. Sí, Harry, igual que los directores de otras escuelas. Cedric le susurró algo a Harry por encima de Ginny. Por suerte, la mesa era bastante grande, así que los profesores no deberían oír su conversación, ¿o sí? Espera, Snape siempre tenía esa expresión tan seria. Pero Harry no miró en esa dirección.
De repente se dio cuenta de por qué se topaba una y otra vez con Ludo Bagman, que aparecía de los lugares más extraños, y luego se preocupaba por él como si temiera que no llegara a la competición. Incluso le había dicho innumerables veces que podía ayudarle a hacer trampas, aunque no se había encontrado con el señor Crouch ni una sola vez. ¿Así que ya has vuelto al colegio? Harry parpadeó. Si Perky regresaba, incluso podría volver a vivir en su dormitorio, ya que los graduados de Gryffindor del año pasado eran más numerosos que los nuevos estudiantes de este año. Perky es un hombre muy ocupado, ¿de dónde saca tiempo para las clases? Ginny continuó con sarcasmo, con las mejillas infladas mientras reprimía su ira. ¿Qué te pasa, Ginny? Y aún no te lo he preguntado, tú. Harry. Perky la miró con cierta aversión, adoptando completamente el tono de un hermano mayor, pero era evidente que Ginny no se lo iba a creer. Ja, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué te importa? Ginny. Eso es demasiado, durante todo un mes, ni siquiera enviaste una carta a casa. Mamá tuvo que preguntar por ahí para saber de ti. Papá ni siquiera pudo encontrarte en el Ministerio de Magia. Preguntó Ginny con una sonrisa fría. Entonces, ¿cuándo piensa el joven amo honrarnos con su presencia en casa? Esta vez le tocó a Perky tartamudear. No es que no vaya a casa, solo que volveré despacio, con un plan. Su voz se fue apagando. Estoy muy ocupado, Ginny, deberías entenderlo, todo está empezando. Acabo de regresar de un viaje a Little Empton anteayer, donde se infiltró un vampiro polaco. Técnicamente eso cuenta como una persona, es un asunto diplomático. Ginny parecía querer decir algo más, pero afortunadamente, Dumbledore lo salvó de alguna manera. Miró atentamente el menú que tenía al lado y luego le dijo claramente a su plato: chuleta de cerdo. Enseguida, apareció una chuleta de cerdo en el centro del plato. Los demás congeniaron al instante y comenzaron a imitarlos, pidiendo sus comidas favoritas en sus platos. Creo que solo puede evocar comida que exista en la cocina, así que, Hermione mordió el tenedor, dudando en hablar. No vuelvas a pedir la Oganma, William, aunque ni siquiera sé qué es eso. Lo sé, solo intento, ya sabes, no le des tantas vueltas a todo, Hermione, la vida sería muy aburrida así. William sonrió, y apareció en su plato un tazón de sopa de cebolla francesa y pan. Debido a la gran cantidad de comensales de diversas nacionalidades, la comida del menú era suficiente para mantener ocupados a los elfos domésticos del restaurante ese día, por lo que no se permitía pedir libremente. Así, además del tintineo de los cubiertos, solo se oían los murmullos de las conversaciones en el gran salón, zumbando como si muchas abejas revolotearan sobre él. Las paredes del salón estaban cubiertas de una brillante escarcha plateada, y el techo era un cielo nocturno estrellado, con docenas de coronas de acebo y hiedra colgadas, hadas del bosque resplandecientes batiendo sus alas, revoloteando de un lado a otro entre las hojas verdes. No es nada. Harry oyó a Fleur y a Roger Davis comentar sobre el aspecto del gran comedor de Hogwarts. Ella miró las paredes estrelladas a su alrededor con tono desdeñoso. EnEux Batons, nuestro gran comedor está lleno de esculturas de hielo durante la Navidad. Claro, no se derriten, son como estatuas gigantes de diamantes, mucho más bonitas que estas armaduras tan feas. La armadura en la esquina pareció sentir la mirada desdeñosa y, con impaciencia, apuñaló el suelo con su larga alabarda, haciendo un sonido metálico. Nuestro castillo es prácticamente igual que Hogwarts, al menos desde mi punto de vista. La voz de Daniel Stephens provino del otro lado. ¿No es interesante, qué? Ah, sí, nosotros también nos dividimos en 4 casas. Me asignaron a la Academia Thunderbird, junto con Serpiente Cornuda, Pucul y Guepardo, igual que sus leones, águilas y serpientes. Sin embargo, nuestro castillo inicialmente era solo una pequeña casa de piedra, escondida en la cima del monte Greylock, invisible para los muggles. Suena como una copia barata de Hogwarts, Ginny murmuró en voz baja, mientras comenzaba a hacer pequeños agujeros en su pan con un tenedor. He oído que Ilvermorny se fundó después de Hogwarts, ¿fue en 1620 o en 1720? Harry recordaba con detalle sus experiencias en la clase de historia de la magia, pero, por desgracia, todo era muy borroso.
Todo había sido sustituido por dulces sueños y lecturas extracurriculares. Nadie prestaba atención a la clase del profesor Vince, del mismo modo que nadie sabía cómo conseguía que las sangrientas y emocionantes rebeliones de los goblins sonaran tan aburridas como el informe de Perky sobre el fondo del caldero. Excepto Hermione, que nunca dormía y a menudo levantaba la mano para responder preguntas, aunque después de 4 años, el profesor Vince todavía no recordaba su apellido. Pero en realidad, el profesor Cuthbert Vince es la presencia más mágica de este castillo. Fue profesor de historia de la magia en Hogwarts antes de morir, y tras convertirse en fantasma, siguió siéndolo. Pertenece a la misma época que Gryffindor y Ravenclaw. Un espíritu verdaderamente animado, animado. William le estaba explicando a Hermione las noticias sobre la segunda rebelión de los goblins, un fragmento de historia que el profesor Vince había convertido en algo tan árido como leña, pero que adquirió un tono diferente en las palabras de William. Siento que estoy escuchando una historia. Hermione parpadeó, conociendo la identidad de William, y supo que en realidad era medio una reliquia, y desde que Dumbledore lo desenmascaró, William ya no se molestaba en ocultar su verdadera identidad. Incluso reveló esta información para atraer a Voldemort, lo que indicaba que no tenía intención de mantenerla en secreto. Hermione fue una excepción. Encontró la orden de captura de William, la versión de 1891. Aunque esa orden fue retirada 2 días después de su emisión debido a circunstancias inevitables, dejó huellas de todos modos. Lo que William no podía entender era cómo Hermione afirmaba haberlo reconocido por las líneas toscas de esa orden. Porque realmente es una historia. William desmenuzó el pan y lo remojó en la sopa. Para mí, fue algo que sucedió hace unos años. Lanlock, todavía recuerdo lo doloroso que fue el hechizo de ese duende, probablemente lo más cerca que estuve de la muerte, o fueron 2 veces, media hora después de enfrentarme a Victor Rockwood. Estaba tan agotado ese día, que una interminable ráfaga de luces verdes me dejó con un ligero glaucoma y dolor en las muñecas después. Eso es peligroso. Hermione se tapó la boca. Los libros de historia solo mencionaban brevemente este período, sin ningún registro de Victor Rockwood, el villano. Pero la chica pareció pensar instintivamente que William estaba deslumbrado por el Avada Kedavra del enemigo. Bueno, mantener una imagen de rectitud parecía algo necesario. William dudó un momento, pero finalmente no reveló que en realidad había usado tanto la maldición asesina que le dolía la mano. Finalmente, todos parecían estar satisfechos, así que Dumbledore se puso de pie y pidió a los estudiantes que también se pusieran de pie. Agitó su varita mágica y todas las mesas volaron hacia las paredes, dejando un espacio vacío en el centro del salón. Un alto escenario se elevó lentamente al ritmo de la varita de Dumbledore, pegándose a la base de la pared derecha, equipado con una batería, varias guitarras, un laúd, un violonchelo y algunos órganos. Entonces, de la nada, entre 8 y 9 magos irrumpieron en el escenario, y el público estalló en un aplauso atronador. Son las hermanas extrañas, una banda. Al ver la expresión de William, que parecía algo desconcertada, Hermione se inclinó hacia el oído del chico y le explicó en voz alta. El grupo lucía un cabello particularmente abundante y vestía túnicas negras desgarradas y andrajosas. Tomaron sus instrumentos y William los observó con gran interés, mientras la linterna sobre la mesa se apagaba y los campeones se ponían de pie. Alexander incluso volcó una gran sección de sillas al levantarse. Afortunadamente, no hubo más daños. ¿Bailamos? William también se puso de pie, mirando a la chica cuyo rostro estaba ligeramente sonrojado, y le extendió la palma de la mano con una sonrisa. Me has vuelto a pisar el pie. Acomodándose a medias en los brazos de William, Hermione murmuró en voz baja. Creía que estabas tomando a Cedric como modelo a seguir. Leer sobre eso es una tontería, William refunfuñó. Quiero decir, no pensé que esto sería tan difícil. Creí que solo se trataba de abrazarnos y balancearnos. Esto es mucho más difícil que jugar con el cazador furtivo. Al oír la última parte, Hermione no pudo evitar esbozar una sonrisa. Bajo la luz plateada, las pecas claras de su rostro se veían especialmente lindas. Sonrió, dejando ver un pequeño colmillo afilado.
Entonces, sígueme. Al instante siguiente, William sintió los brazos suaves pero firmes de la chica, así que decidió ceder. Finalmente, sus pasos de baile, antes sin ritmo, comenzaron a adquirir orden poco a poco. Al menos William ya no le pisaba los pies a la chica cada 2 pasos. Incluso esto lo has aprendido. Ya he experimentado un poco. De repente siento una fuerte sensación de derrota. William suspiró sin expresión. Llevó a Hermione de lado para evitar a Fred y Angelina, que corrían por la pista de baile como un tanque. Bailaban con tanta energía que todos los que estaban cerca se apartaron rápidamente para no ser golpeados. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Los ojos de Hermione brillaron con diversión. Por supuesto, sabía que William estaba bromeando. Mantener la compostura mientras hablaba de temas abstractos era algo que dominaba a la perfección. Buena pregunta. Justo cuando William estaba a punto de responder, notó de repente que el techo del salón, que antes parecía un cielo estrellado, comenzó a tornarse rosa. Al instante siguiente, pétalos rosas cayeron como una lluvia torrencial, y un impostor vestido de rosa se abrió paso a empujones en el centro de la pista de baile. Soltó a su compañera de baile, una chica de 5º año de Ravenclaw con cara de confusión que ahora miraba atónita lo que sucedía. Daniel comenzó un baile en solitario, ignorando a su pareja de rostro pálido. Sus movimientos profesionales llevaron instintivamente a las peculiares hermanas en el escenario a ajustar su melodía. Incluso ha usado una poción de belleza. Con tal de causar sensación en el baile, no está escatimando esfuerzos. William hizo girar a Hermione, mientras su mirada recorría la multitud hasta que encontró a cierta chica rubia en un rincón oscuro, que bailaba con Lupin. El hombre tenía una sonrisa amable en el rostro, obviamente tratando de consolar a su compañera de baile. Harry también intentaba consolar a su pareja. A diferencia de William, Ginny no podía seguirle el ritmo en absoluto. La chica sentía que le iban a aplastar los pies. Incluso el filtro de admiración más perfecto se resquebraja lentamente con la interacción continua, pero el filtro de Ginny hacia Harry se rompió más rápido. Cuando terminó la canción, finalmente no pudo evitar sentarse de nuevo, mirando sus pequeños zapatos cubiertos de marcas de rosaduras. Harry se sentó a su lado, sintiéndose desconcertado, pero era evidente que no se le daban bien las palabras. Oigan, ¿qué les pasa a ustedes dos? Ron apareció de la nada, y Harry se dio cuenta de que no lo había visto desde que los campeones comenzaron a reunirse. En realidad, no es para tanto. Ginny tosió levemente, interrumpiendo a Harry antes de que pudiera decir la verdad. Solo estoy un poco cansada. ¿Y tú? ¿Dónde está tu pareja de baile? Miró a Ron con curiosidad. Bueno. Ron parecía sin palabras, parpadeando mientras intentaba reformular la frase. En ese momento, George o tal vez era Fred. Harry miró hacia la pista de baile y vio al conocido bulldozer corriendo a su alrededor, confirmando que el chico pelirrojo frente a ellos era George. ¿Qué te pasa, Ron? ¿No ibas a bailar conmigo? George habló con una voz rebosante de tierno encanto, lo que provocó que Harry, involuntariamente, se agarrara el brazo y sintiera un escalofrío. ¿Qué es esto? ¿Una amistad gay entre hombres? Jamás imaginé que esto sucedería. Me dio galeones, Harry. Ron explicó con voz débil, su mirada desesperada parecía intentar dejar un último vestigio de su inocencia en el corazón de Harry. ¿Sigue siendo un trato de dinero? Los ojos de Harry se abrieron aún más. No podía entenderlo, ya que George no parecía alguien que se quedara sin pareja de baile. Incluso podía dejar inconsciente a Fred y ocupar su lugar. Porque alguien está declarando la guerra, amigos, miren a ese grupo de Castelo Bruxo, esas coliflores verdes, George susurró, y los pocos que estaban allí se giraron instintivamente para mirar, divisando así a un grupo de verduras verdes de pelo esponjoso acurrucados. Formaban parejas. Incluso el héroe Piero iba acompañado de una chica de su escuela, vestida con atuendos exagerados y extraños. Harry incluso se preguntó por qué no se había fijado antes en ese grupo de brócoli. Quieren gastarme una broma pesada, tengo que detenerlos, pero ninguna chica quiso acompañarme.
No hay manera de que pueda bailar con pebes, ¿verdad? George continuó pronunciando palabras que Harry no lograba comprender del todo, mientras abría los brazos hacia Ron. «Vamos, Ron», gritó con fervor, como si no estuvieran a punto de bailar, sino que se dirigieran a la batalla final antes de que el mundo se acabe. «Debo estar completamente loco». Ron murmuró algo con claridad, apretando los dientes mientras rodeaba la cintura de George con el brazo, y las dos figuras de color púrpura rojizo se lanzaron hacia la cesta de verduras verde como guerreros resignados a su destino. ¿Están locos? Ginny levantó la vista con expresión algo inexpresiva y preguntó. Probablemente, Harry no pudo evitar esbozar una leve sonrisa, ya que George y Ron se convirtieron en el centro de atención de todos en el momento en que entraron debido a su ruidosa entrada. En cierto modo, me arrepiento de haberlos conocido, aunque parece que arrepentirse no sirve de mucho. Ginny se levantó y se arregló la falda. Bueno, ya no quiero bailar. ¿Quieres dar un paseo? De acuerdo. Harry tragó saliva. Entonces, fingieron ir a buscar bebidas, se levantaron de la mesa, esquivaron la pista de baile y luego salieron sigilosamente por la puerta, llegando al vestíbulo. La puerta principal estaba abierta de par en par, y mientras bajaban los escalones, vieron las luces de hadas del rosal brillando intensamente, rodeadas de arbustos bajos y senderos sinuosos y ornamentados. Incluso Ginny podía asomarse entre los arbustos, así que la niña tomó la mano de Harry, y él notó que su palma estaba un poco sudorosa. ¿Entramos? Seguro. Harry sentía que no podía decir nada más. Podía oír el chapoteo del agua a su alrededor, que sonaba como una fuente. De vez en cuando, pasaban junto a bancos tallados llenos de gente o fantasmas, y los dos siguieron un sendero sinuoso, caminando entre los rosales, mientras el entorno se oscurecía. Harry sintió que también le empezaba a sudar la palma de la mano. O tal vez era él quien estaba sudando todo el tiempo. ¿Podría ocurrir algo pronto? No lo sabía. ¿Lo mataría Ron más tarde? Tampoco lo sabía. Pero justo en ese momento, una voz que pensó que jamás olvidaría resonó de repente, y casi instintivamente, arrastró a Ginny directamente hacia los arbustos. Antes de que pudiera soltar un grito, Harry le tapó la boca, pero en ese instante, Harry no pudo pensar en los suaves labios que se aferraban a su palma ni en la chica inmovilizada bajo él. «Estás exagerando, Igor», escuchó a Snape decir con cierta impaciencia. «Igor, ¿quién era? ¿Y quién estaba hablando con Snape? Severus, no puedes fingir que nada de esto sucedió». Harry lo reconoció, aunque la voz de este último sonaba ansiosa y ronca. Aún así, lo identificó. Karkaroff, el director de Durmstrang. Desde principios de este año, se ha vuelto cada vez más evidente. «Estoy muy preocupado, ya no puedo negarlo», y entonces huye. La voz de Snape se volvió aún más impaciente. «Huye. Yo te cubriré, pero quiero quedarme en Hogwarts». ¿De verdad crees que Dumbledore puede protegerte? Karkaroff bajó el tono, sonando un tanto cruel. Snape no volvió a hablar, resopló fríamente, como si asintiera tácitamente. Harry miró a través de los arbustos moteados a las dos figuras que estaban de pie en medio del camino. Las miró fijamente con los ojos muy abiertos, fulminando con la mirada las dos siluetas, y después de unos cuantos intercambios más, Karkaroff se marchó furioso, dejando a Snape allí de pie, de espaldas al arbusto donde Harry y Ginny se escondían, golpeando el suelo con los dedos de los pies sin cesar. ¿Se irá o no? ¿O Snape sabe que estoy aquí? ¿Me está esperando? Harry no pudo evitar imaginar todo tipo de cosas mientras miraba la espalda de Snape, que permanecía completamente inmóvil. Si no hubiera escuchado su voz hacía un momento, Harry habría pensado que se trataba de una estatua de carne y hueso. Cuando todo se calmó, aunque Snape estaba a solo 5 metros de distancia, Harry ya no pudo ignorar a la chica que estaba debajo de él. Levantó su mano derecha húmeda, mirando el cabello despeinado y las mejillas sonrojadas de la chica, y no pudo evitar retroceder un poco. Justo cuando Harry ya no pudo resistir la tentación de saltar y rendirse, la voz de Snape volvió a sonar. «Creí que no tenías pensado encontrarme esta noche. ¿Con quién está hablando?»
Harry giró la cabeza intentando mirar, pero solo pudo ver la espalda de Snape. A menos que ese viejo cascarrabias estuviera hablando solo, era evidente que Snape le impedía ver a la persona. Tal como Harry pensaba, otra voz resonó. ¿Cómo podría olvidarte, Severus? Eres el sirviente más fiel del amo, jaja, no creo que hablaras bien de mí delante del señor oscuro, Snape respondió de inmediato con un tono sarcástico. Pero has vuelto a su redil, ¿verdad? Lo has hecho bien, el maestro está complacido. Quiere que sigas al acecho. Necesitamos un espía junto a Dumbledore, todos nuestros compañeros han abandonado el Reino Unido por algún motivo, ahora luchamos solos. ¿Y por qué me dices esto? ¿Para desanimarme? ¿Para poner a prueba mi lealtad? Jaja, por supuesto que no, Severus. Harry no recordaba lo que había oído después, y tras la marcha de Snape, finalmente salió de entre los arbustos, mirando el pálido rostro de la chica que estaba a su lado y parpadeando. Probablemente no me veo mucho mejor ahora mismo, pensó el chico inconscientemente. Final del capítulo.